Amados, la palabra que voy a predicar hoy tiene un enfoque no en la muerte, porque hoy es Viernes Santo, se habla mucho de la muerte, pero les decía yo el domingo que yo todo el tiempo estoy hablando de la muerte y resurrección del Señor, todo el tiempo. Entonces hoy vamos a hacer una reflexión sobre darle gracias porque Él resucitó. Sí, mucha información ya la tienes y a lo mejor esperabas que yo hablara de Getsemaní, pero Getsemaní hablé hace 2 semanas. Esperabas que hablara cuando es apresado Jesús, pero vamos a ir a un enfoque mucho más allá. Y el día domingo vamos a continuar con nuestra serie Carácter, pero que tiene que ver completamente con la crucifixión de Jesús. ¿Sí? Así es que ahí donde estás, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mí a hablar, a ti para escuchar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias por este tiempo de alabanza y adoración. Gracias por la banda Koinonía, pero gracias por cada persona que te adoró. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por lo que obras. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra sea de grande bendición en este día. Dame sabiduría a mí y dale, Señor, entendimiento a tus hijos. Que sea una noche gloriosa en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Sí? El tema de hoy se llama Gracias por resucitar. Gracias por resucitar. Pero vamos a hacer una reflexión. Saben, muchas veces me han escuchado decir que Dios no nos debe nada. No nos debe nada. Lo que ya nos dio, sobra. Sin en cambio, hay mucha gente, incluso hijos de Dios, que le protestan a Dios porque Dios no los bendice, porque Dios no les da, porque Dios no cumple sus deseos o también sus caprichos. Y entonces, a veces hay personas que deciden en su corazón dudar de lo que Dios ha hecho. Dile a tu vecino, Dios no te debe nada. Y vamos a hablar sobre ese gran regalo que hay y que se celebra en este tiempo. Pónganme en pantalla, por favor, 1 Corintios 15, versículo 12. Vamos a estar trabajando con estos versículos en donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. En el tiempo en que crucificaron a Jesús, fíjense cómo son las cosas. En el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, había varios grupos religiosos, pero había 2 que eran los más famosos, fariseos y saduceos. Antes de Jesús, estos estaban encontrados. Estaban peleados, ¿sí? Entre ellos había una gran diferencia en su doctrina porque los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no. Sin en cambio, cuando los 2 grupos tuvieron un objetivo en común que era matar a Jesús, se unieron. Se unieron. Y entonces los 2 grupos religiosos más fuertes iban contra Jesús. Iban contra él. Y entonces Pablo a la iglesia de Corinto le está hablando sobre este tema que era debate, porque una vez que Jesús fue crucificado y que resucitó, muchos tenían ese debate y sigue siendo debate el día de hoy. Hay quienes no creen que Jesús resucitó. Un día en una plática con un ateo me dijo, Jesús no resucitó. No resucitó. Jesús fue un hombre que vivió en Israel. Y entonces yo le dije, sabes, yo quisiera tener tu fe. Me dijo él, ¿cómo? Usted es pastor y yo no. Le dije, yo quisiera tener tu fe porque qué increíble es tu fe que un humilde carpintero, un hombre que nació en un lugar pobre, como lo quiere decir la historia, ¿sí? Ese hombre en un país tan pequeño e insignificante como Israel,
que estaba sometido por el Imperio Romano, fue capaz de dividir la tierra, dividir la historia, perdón, en antes y después de Jesús. Le dije, es más sencillo creer que Él era el Hijo de Dios que murió en la tierra y que por eso se dividió la historia. Mi fe es más sencilla y más humilde que la tuya es grande. Se rascó la cabeza y dice, no lo había pensado así. Pero tú tienes más fe que yo. Tú crees cosas más extraordinarias. Y de ahí fuimos a la creación. Digo, se necesita más fe para creer que una explosión sin inteligencia hace cosas que una explosión guiada por un ser inteligente. Le digo, ¿te das cuenta qué increíbles cosas crees tú? Le dije, deberías de escribir un libro. Y sonrió y dijo, un día vendré más preparado para este debate. Le dije, no es debate. No es debate, es asombroso lo que puedes creer. Y así hay muchas personas que hablan que Jesús no resucitó. Y yo quiero poner esta pregunta el día de hoy. ¿Has pensado qué pasaría si Jesús no hubiera resucitado? Que se descubriera que fue mentira. ¿Te imaginas? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Has pensado en esto? Sería terrible. Nuestras vidas no tendrían sentido, amados. Y quiero poner unos puntos que nos enseña 1 Corintios. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera resucitado? Número 1, la fe en Cristo sería completamente inútil. Inútil. 1 Corintios 15, versículo 14, dice el apóstol Pablo, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación y la fe de ustedes también es inútil. Toda la predicación, lo que hago yo, y tu fe serían inútiles. Imagínate, todo lo que hacemos, venimos aquí viernes, domingo, estudios, oración, todo lo que hacemos no serviría de nada. Sería una gran locura. Sería una gran decepción, ¿verdad? Que se descubriera algo así, Jesús no resucitó, entonces se acabó. ¿Para qué predicar la Biblia? ¿Para qué creer? Ahora quiero preguntarte algo. Cuando tú has creído en Jesús en ciertas situaciones, cuando has estado bajo situación compleja y Dios ha obrado, ¿verdad que nadie te puede robar esos milagros que Dios hizo? A veces la gente te puede cuestionar muchas cosas, pero no te pueden cuestionar lo que tú has vivido con Jesús. No pueden cuestionar esos encuentros, no pueden cuestionar cómo muchos de nosotros hemos cambiado nuestra vida de muerte a vida, cómo hemos cambiado del alcohol a una buena vida, cómo se han dejado las drogas, matrimonios restaurados. Eso nadie nos lo puede quitar. Pero si Cristo no hubiera resucitado, sería inútil. Número 2, Jesucristo sería un mentiroso. Fíjate lo que estoy diciendo. Jesucristo sería un mentiroso solo por el hecho de haber dicho que resucitaría. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque mira, hablar de un tema de resurrección nos lleva a algunos puntos. O Jesús era un loco, o Jesús era un mentiroso, o Jesús era un hijo de Dios. ¿Sí? Una de las tres. Pero cuando tú ves lo que él predicaba, te darás cuenta que era una persona muy inteligente. Loco no estaba. Loco no estaba. Era muy inteligente. Un mentiroso se ha comprobado que no mintió. Entonces nos queda la tercera. ¿Quién es? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Porque vaya mensajes que trajo Jesús a esta tierra. Vayas cosas que hizo Jesús en esta tierra. Jesús es algo tremendo. Es difícil explicar. Jesús es lo máximo. Pero continúa el apóstol Pablo en el verso 15 de 1 Corintios 15. Dice, y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios.
sea, Pablo está diciendo, mira, si Jesús no resucitó, yo estoy mintiendo. Y me incluyo en esa lista sin ser apóstol. Dice, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Sería Jesús un mentiroso. Se caería todo sin resurrección. Mira, si Jesús no hubiera resucitado, se hubiese caído todo lo que hizo, todo lo que dijo. Sería un espectáculo todo. Sería la situación más triste que te puedes imaginar. Porque entonces Jesús no sería el Hijo de Dios. Sería el mentiroso más grande de la historia universal. Qué fuerte. Sería como cualquier hombre, como tú y como yo. Número 3. No habría perdón de pecados. Y aquí es donde entramos a la parte triste. Verso 17. Si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Mira, entendamos algo. Si Jesús no resucitó, no significa que no haya un Dios, porque Jesús es el Salvador. Si Jesús no resucitó, entonces delante de Dios seguimos siendo unos pecadores y por lo tanto candidatos al infierno. Ajá. Seguiríamos igual. No habría acceso al cielo. Seríamos personas que no pueden acceder a Dios. Dios seguiría siendo inaccesible. No podríamos tener esos momentos gloriosos donde podemos alabar, adorar a Dios. No podríamos tener esos momentos gloriosos en donde podemos sentir el consuelo y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque sin Jesús no hay entrada. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si Jesús no resucitó, Dios ni siquiera podría vernos, porque Él no ve al pecador. Qué condición tan extrema. Sin la resurrección, porque mira, la resurrección es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio. Si Jesús hubiese sido un mentiroso, Jesús lo hubieran matado en esa cruz. Jesús hubiera ido al sepulcro y ahí se queda. Hasta ahí. Pero la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de Jesús en pago de tu pecado y de mi pecado es que Jesús resucitó. Y sin esa prueba, entonces si Jesús no resucitó, entonces estamos muertos en vida. Entonces esto es una tragedia. Porque entonces estaríamos, si muriéramos, iríamos al infierno inmediatamente. Iríamos al Hades, iríamos a un lugar de tormento por siempre. No importa qué tan buena persona seas tú. Porque Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero también dice que no hay uno solo que no haya pecado. Todos, por eso vino Jesús, por esta crisis. Porque Él vio a la humanidad perdida. Sin resurrección no habría prueba de que el Padre aceptó el sacrificio. Número 4. No tendríamos ninguna esperanza después de la muerte. No tendríamos, es más, hasta donde voy ahorita ya está para llorar. Sí parece Viernes Santo, ¿verdad? Que dan ganas de llorar, dice sí. O sea, si esto es una mentira, si lo que dice este libro es una mentira sobre la resurrección, estamos completamente perdidos. Perdidos. Pero hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios que tratan a Jesús como si esto fuera un mito. Jesús hizo algo sorprendente, pero ¿sabes?
Imagínate sin esperanza, sin esperanza. Porque, mira, cuando alguien muere, ¿sí?, sea hijo de Dios o no, pero cuando alguien muere, ¿cuál es la esperanza que tiene la gente? Que nos vamos a ver en el cielo. ¿Sí o no? Al funeral que vayas, ¿sí? La esperanza que hay en el corazón de las personas es, pero no es el final. Nos vamos a ver en el cielo. ¿Sí? Y dicen, mi papá, mi mamá está en el cielo. Está en el cielo. Y es la esperanza que hay en el corazón. ¿Por qué? Porque el hombre en su corazón tiene la esperanza de la resurrección de los muertos. Es cierto que no a todos los vamos a ver en el cielo. Al cielo solo van aquellos que le entregan su vida a Jesucristo y reconocen delante de Él que son pecadores y entregan su vida y le dicen, estoy a tu servicio, Señor. Esos son los que van al cielo. Los que están aquí, los que están por internet, les digo, es tiempo, arrepiéntete de tus pecados, entrega tu vida a Jesús. No entregues tu vida a una religión, entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Jesús y sigue lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es lo que Dios pide de nosotros. Pero la esperanza es algo que todos tenemos, hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. El versículo 18 dice, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima en todo el mundo. Porque nosotros decimos que vamos a ir al cielo. Si Jesús no resucitó, somos dignos de lástima. Estaríamos tan locos, si Jesús hubiera sido un loco, tan locos como el que lo anunció. Seríamos tan mentirosos como el que lo anunció. ¿Te imaginas? Entonces sí tendrían razón aquellos que nos critican y dicen, son una bola de locos, te lavaron el cerebro, dicen. Te lavaron. Seríamos dignos de lástima si Jesús no hubiese resucitado. Qué terrible, qué terrible. La verdad es que esto genera mucha tristeza. En vez de ser resucitados para la vida eterna en el cielo, todos estaríamos condenados al castigo eterno y a la separación de Dios. Todo se podría acabar aquí. Todo. Ver la horrible situación del ser humano. Imagínense, puros locos que se llamaron cristianos. Qué terrible. Y Pablo puso este tema hace 2000 años. Pero Pablo cierra esta parte de la escritura con algo hermoso. 1 Corintios 15:20, por favor. Dice el apóstol Pablo, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. ¿Sí? Y el que está testificando es un tipo que persiguió a los cristianos. Eso es lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Pablo, fariseo, está diciéndole a la gente, es cierto, Jesús resucitó, es cierto. Entonces, ¿qué crees? La buena noticia es, número 1, no estás loco. Número 2, no eres un mentiroso. Número 3, Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! Pablo, el perseguidor da su testimonio y sabes, hay todo tipo de investigaciones. Yo le pido a Dios que un día puedas ir a Israel. Ese lugar está lleno de gente que está investigando, todo está en investigación. Todo, hay excavaciones por todos lados. Hay arqueólogos trabajando, hay historiadores trabajando, están investigando qué sucedió. Pero qué hermoso es llegar a un jardín donde hay un sepulcro. Y en la entrada, y creo que ya no está esa puerta,
pero cuando yo fui había una puerta, hay una puerta vieja que tenía un letrero, ahí sí me tomé una foto que decía, no está aquí, Él ha resucitado. Dicen que la puerta la quitaron porque luego se encerraba la gente ahí. ¿Sí? Un lugar especial. ¿Sabes? A mí por años me dijeron, es un lugar especial, es un lugar, se siente hermoso. Yo me imaginaba que iba a sentir la gloria de Dios en ese lugar, pero cuando entré no sentí nada, nada. Es el lugar más vacío de la tierra. Entré y la gente que entraba se emocionaba, pero yo entré y no sentí nada. Y entonces vi, porque en la zona donde pusieron el cuerpo, pusieron unas rejas para proteger ahí, y entonces tomamos algunas fotos y yo me preguntaba, a mí me dijeron que este lugar me iba a emocionar, pero no siento nada, este lugar está vacío, y entonces volteo y veo la puerta que dice, no está aquí, Él ha resucitado. Lo que te voy a decir es algo que yo imagino, creo que es el único lugar donde Dios no está. Y no sentí nada. A diferencia de cuando fui al muro occidental, ¿sí? O los túneles del templo, que ahí se siente una gloria que estuvo ahí. ¿Sabes? Él es el primero de una gran cosecha. Los que mueren en Cristo resucitarán. Los que mueren en Cristo están con Dios. Es algo excelente, debe ser nuestro motor. Por eso el mensaje se llama gracias por haber resucitado, gracias por resucitar. Podemos regocijarnos de que Cristo haya resucitado porque nuestra fe es válida, la Biblia es verdadera, nuestros pecados son perdonados, nuestra esperanza de resurrección es segura. 4 cosas, las repito por los que están tomando notas. Nuestra fe es válida. No somos mentirosos, tiene valor cuando hablamos de esta fe. Pero pregúntale a los que creen en otro tipo de ídolos, cosas así, dile, susténtame tu fe. Porque nosotros tenemos un Dios que se comprometió de palabra. Y los demás no. Los demás no. Los demás son de habladas. ¿Sí? Dios no cambia de parecer. Dios dice, te doy mi palabra, este es mi pacto contigo. Y no cambia. No se corrige la palabra. Número 2, la Biblia es verdadera. Todo lo que dice aquí ha estado sujeto a investigación siglos y siglos y siglos. Número 3, nuestros pecados son perdonados. Gloria a Dios. Si vas a ir al cielo. Gloria a Dios. ¿Le has fallado a Dios? No pasa nada si tú te tomas de Dios. Ay, pastor, ¿estás promoviendo entonces que pequemos? No. Si tú te lanzas a pecar, quiere decir que tal vez nunca te arrepentiste. El arrepentimiento es uno solo y para siempre, amados. Solo hubo un sacrificio. Ay, pero entonces si peco, tienes que arrepentirte, pero tú fuiste perdonado ya de hace mucho tiempo. Simplemente tu corazón tiene que pasar por procesos de santificación. Ese mensaje luego te predico completo para que no se queden intrigados. ¿Sabes? Pero ¿por qué? ¿Por qué la gente, hijos de Dios, se desaniman? ¿Sabes? Lo próximo que te voy a estar hablando es algo que he estado leyendo esta semana en un libro que por ahí en el programa Espirituales pero Normales se lo dimos como a 20 personas. ¿Sí? Y que me causó ir a la reflexión sobre este tema. Porque cuando estamos desanimados, cuando estamos ansiosos, perdemos de vista que Jesús sí resucitó. Y relacionamos el cómo estamos viviendo con el poder de Dios. Y no tiene nada que ver. Porque creemos que Dios nos debe todo y Dios no nos debe nada. No nos debe nada.
Los cristianos también nos enfermamos, sí. Los cristianos también tenemos tristezas, sí. Los cristianos se quedan sin empleo también, sí. Los cristianos tienen batallas durísimas, sí. Sí. Y eso no quiere decir que el poder de Dios está limitado. Eso quiere decir que estamos viviendo en esta tierra y que pasamos cosas tremendas. Pero en este libro, ¿sabes? Yo mi mensaje eran los puntos que te di, pero el Señor anoche me empezó a llevar a una reflexión sobre esto, porque me hablaba el Señor de cómo muchos de sus hijos se quejan y ponen en duda su poder, cuando Él ya nos dio todo en esa cruz. Él ya nos lo dio. Y entonces en este libro, cuando estaba yo leyendo, me encuentro con un versículo, dos versículos de la Biblia que son tremendos. Filipenses 4, del versículo 11, por favor. Y dice el apóstol Pablo: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Está hablando de finanzas. Dice Pablo: estoy contento. ¿Quién está contento cuando no tienes dinero? Dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Verso 13: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje es: he aprendido a estar contento. Y eso me llamó la atención cuando yo estaba leyendo este libro. Me llamó la atención. He aprendido. Y el autor hace énfasis, ¿sí? Hace énfasis. Tengo que ser completamente honesto, que no es algo que yo haya estudiado, sino que lo leí y Dios lo grabó en mi corazón en días pasados. He aprendido a estar contento cual sea la situación. Y entonces, cuando vamos a la reflexión, ¿dónde escribió Pablo esto? ¿Dónde lo escribió? Lo escribió en la cárcel, en una prisión romana, en una prisión en donde todo apestaba, todo estaba mugroso, sin libertad. ¿Qué tenía Pablo? Unos muros. ¿Qué más tenía? Ahí está Pablo, pero está contento. ¿Quién envidia a Pablo hoy? ¿Quién? Muchos de los que hoy tal vez nos están viendo o están aquí, están sufriendo por un montón de cosas, pero no quisieran estar en el lugar de Pablo. Pero Pablo estaba contento, y nosotros con mucho más nos angustiamos y dudamos del poder de la resurrección. Y dudamos. Y estamos tan angustiados por lo que no tenemos, y Pablo estaba contento por lo que sí tenía. Pablo estaba contento con sus muros. Entonces imagínate, yo digo, le enviaron una ofrenda, estando en la cárcel. No era para ir de vacaciones. No sé para qué era la ofrenda, porque esa ofrenda era personal, no era para una iglesia, era una ofrenda para Pablo. Sin en cambio, Pablo nos dice que aprendió el secreto. Pónganme otra vez el verso 12. Dice: he aprendido el secreto. El verso 12, por favor. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. O sea, si es un secreto, no lo sabe todo el mundo. Es un secreto. Pero Pablo, cuando lo escribe a la iglesia de Filipos, me imagino que Pablo les está diciendo: voy a revelarles algo. El secreto de vivir en cualquier situación. ¿Sabes? Yo me imagino a Jesús estando en esa cruz. Estaba sufriendo, su cuerpo estaba lleno de dolor.
Pero cuando Jesús dijo, consumado es, estoy seguro que Jesús estaba contento. Estoy seguro. ¿Sabes por qué? Porque sabía su victoria. Tenía dolor físico. El dolor físico era terrible. La asfixia que estaba experimentando por la posición de la cruz. La asfixia, sus pulmones estaban casi sin oxígeno. Jesús estaba muriendo. Y si Jesús con los pies clavados quería respirar un poco, tenía que estirarse, y entonces todo su peso caía sobre esos clavos que había en sus pies, y entonces le dolía más. ¿Te imaginas? Para tomar un poco de aire era ¡ah! Y luego a la hora de agacharse, caer en los brazos ¡ah! Dolor físico terrible. Pero Jesús, cuando dijo al Padre, consumado es, estoy seguro que Jesús estaba contento porque te estaba viendo salvo a ti. Estoy seguro. En medio de ese dolor, Pablo estaba en una cárcel y tal vez su cuerpo tenía dolor. Ya lo habían golpeado no sé cuántas veces, ya había pasado por todo tipo de peligros. Pablo, su cuerpo estaba minado, ya era un anciano. Pablo la estaba pasando mal, pero decía, sé el secreto para estar contento. Es como si Pablo estuviera diciendo, les voy a contar el secreto de la felicidad. Y el secreto de la felicidad, porque ya cuando vemos la cruz, es todo eso que hizo Jesús. Y yo estoy de berrinchoso porque no me da lo que yo quiero, porque Él no ha respondido mis oraciones, porque no estoy sano como quisiera, porque no tengo la cartera llena como yo quisiera, porque no tengo las propiedades que quiero, y entonces estoy enojado porque no tengo la novia que quiero, el novio que quiero, y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos etcétera. Sin en cambio, Pablo dice, he aprendido el secreto de vivir contento. Sabes, nosotros, después de saber que Jesús no es un mentiroso, que Jesús no es un loco, sino que Jesús es el Hijo de Dios, después de saber que Jesús sí resucitó y que entonces tenemos esperanza, vamos a ir al cielo, nos han perdonado nuestros pecados, eso es suficiente para estar contentos. Pero ¿por qué no estamos? Ahí en griego es donde la puercus torsus rabus. Para los que no saben griego, investíguenlo. ¿Por qué? Ya me perdonó. Si me muero, voy a ir al cielo. Ya me perdonó. Pero resulta que tengo estos zapatos, pero yo quiero los zapatos que trae Elí. Y entonces, en lugar de pensar en lo que tengo, no estoy contento porque quiero lo que tiene él. Quiero lo que tienen otros. Quiero mis sueños. Quiero mis anhelos. Y sabes, cuando uno no está contento, eso es un obstáculo para recibir lo que Dios te quiere dar. Por eso Pablo dice, estoy contento. Estoy contento. Fíjate estas frases de Max Lucado. Dice, la alegría condicionada nos transforma en personas heridas y preocupadas. Ahí te va otra. La alegría condicionada nos transforma en personas heridas y preocupadas. Dirás, pastor, es la misma. Claro, la misma. ¿Y por qué quiero que la escuches 2 veces? Para que dejes de condicionar tu alegría por las cosas. Deja de condicionar. El regalo más grande ya fue dado. Ya fue dado. ¿Qué era lo que Pablo sí tenía? ¿Qué era lo que sí tenía? ¿Esos muros? No, los muros no eran importantes. ¿Qué era lo que sí tenía? A Jesús. Ese Jesús en el cual él no había creído. Ese Jesús al cual él había perseguido. Ese Jesús
que un día lo tumbó en el camino. Ese Jesús al cual él conoció como el Hijo de Dios, ese Jesús era todo lo que tenía. Y lo que tenía era un Jesús que había resucitado. Ese es el Jesús que tú tienes. Ese es el Jesús con el cual tú debes de estar contento, decir, oye, sí, ya Jesús resucitó, voy a ir al cielo, soy salvo, Jesús es mi Señor. Pero ¿por qué estoy ansioso en esta tierra? ¿Por qué? Pablo se enfocó simplemente en lo que sí tenía. Para los que toman notas, él tenía el amor de Dios. ¡Wow! ¡Claro! Porque el que acepta el sacrificio de Jesús tiene el amor de Dios. El que acepta que Jesús estuvo en la cruz y que entonces puedo yo arrepentirme de mis pecados y decirle, Jesús, perdóname. Dile al Padre que perdone mis pecados, que tú fuiste a la cruz por mí, Jesús. Entonces, Jesús, ese amor que vino a esta tierra, entonces ahora está en mí. Es Jesús. Número 2, Pablo tenía el perdón de pecados. ¿Lo tienes tú también? El perdón de pecados. No vamos a competir en todo lo que hicimos, pero hay algunos aquí que fuimos generales. Yo hablo mucho de lo que fui. Lo más escandaloso que hacía era ser medio peleonero y bien borracho, ¿verdad? Yo era del ejército. Yo en el ejército era comandante del 5º garrafón de vinatería. Sí, yo no era cualquier bebedor. No, yo era de rango. Para aquellos que les gustó mi cargo, lo repito, era comandante del 5º garrafón de vinatería. Profesaba la religión. Yo era alcohólico, apostólico y romántico. Te rías, Martita. Ahora, con esos antecedentes, Jesús me amó. Jesús me amó. Era popular. Y Jesús me amó. Era un desastre, era un pelado. Jesús me amó. Y cuando yo veo qué era lo que tenía Pablo, es lo mismo que tengo yo, lo mismo que tienes tú. Él perdonó nuestros pecados. ¿Qué tenía Pablo? Estamos haciendo el inventario que Pablo tenía en la cárcel. Tenía la certeza de salvación. Estaba seguro. Estaba seguro. Número 4, tenía a Cristo. Tenía a Cristo. ¿Y qué crees? Cristo es suficiente. Es suficiente. O sea, la ansiedad es algo que tendríamos que quitarnos, como quitarse una chamarra. ¿Sí? Lo que tenía en Cristo era mucho más que lo que tenía en su vida. En su vida tenía una prisión, pero su corazón estaba lleno de Dios, del amor de Dios. Tenía perdón de pecados, tenía certeza de salvación, tenía a Cristo. Qué interesante es, ¿sabes? Yo no busco mucho estadísticas, pero estaba yo leyendo este libro, ¿sí? Y comenta Max Lucado que en la carta a los Filipenses, Pablo habla en promedio, porque son 104 versículos, y habla 40 veces, menciona a Cristo, Jesús o Jesucristo. En promedio, cada 2 versículos y medio está mencionando a Jesús. ¡Wow! En una cárcel. Y lo que más habla es Jesús, 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 Cristo, Cristo, Cristo. Por eso la cárcel le va y le viene al Pablo, ¿verdad? Pero nosotros cuando estamos en problemas, ¿cuántas veces mencionamos a Jesús? Nada más los 2 minutos que oramos y todo lo demás nos quejamos de la enfermedad, del problema que tenemos, lo que nos está pasando. De todo hablamos menos de Jesús. Y Pablo cada 2 versículos y medio en promedio está hablando de Cristo. Es a los filipenses a los que les dice en el capítulo 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
El único objetivo de Pablo era conocer a Jesús. Y entonces cuando venían las situaciones difíciles, él se veía cada vez más cerca de Jesús. Cuando lo agarraron a latigazos, él decía, si me muero ya voy a estar cerca de Jesús. ¿Sí? Cuando lo sacaron porque creían que estaba muerto, algunos teólogos creen que realmente sí murió, y lo sacan de la ciudad, pero resucita al Pablo o se repone y regresa a predicarles a los mismos que lo habían linchado. ¿Por qué era tan atrevido Pablo? Porque él quería conocer a Jesús resucitado, estar cara a cara con él. Por eso estaba contento. En Jesús Pablo encontró toda la satisfacción que deseaba en su corazón, porque sabía que sí resucitó. Él lo sabía. Tú y yo podemos aprender lo mismo, amado. Por eso, a diferencia de los mensajes de cada año de este tiempo, de hablarte la historia que ya viste en películas, que ya viste predicaciones de tus predicadores favoritos, ya viste tantas cosas, es mejor hablarte de la certeza. Jesús resucitó y lo que hay detrás de eso, y lo más interesante para nosotros debe ser estar cerca de Jesús. Y si viniera el tiempo difícil de morir, ya lo vamos a ver. Tanto presumimos en esta tierra que cuando ya estamos cerca, se nos juntan los pensamientos. ¿Verdad? Cuando ya estamos cerca, no me quiero morir, Señor, era broma eso de que te quería ver. El canto de hace 8 días de Solo me imagino, era broma, Señor, era broma. Y nos llenamos de preocupación y ansiedad porque creemos que las cosas importantes solo son las que podemos ver. El contentamiento basado en Cristo nos convierte en personas fuertes. Fuertes, eso fortalece nuestro carácter, eso une nuestro carácter al carácter de Jesús. Hemos estado hablando de carácter los domingos. ¿Sabes por qué? Fíjate, no puedo tomar ningún crédito lo que te estoy explicando. Cuando me veas leer así de lleno, es que es lo que estoy leyendo yo en esta semana. ¿Sí? Y estaba leyendo a Max Lucado y dice, como nadie nos puede quitar a Cristo, nadie nos puede quitar la alegría. A Cristo no te lo pueden robar, no te lo pueden quitar. No. Si Jesús ya entró, ¿qué crees? De acá nadie lo saca. Nadie lo saca. Pero sabes, tenemos este problema, que estamos creyendo que Jesús entra y se sale, entra y se sale, entra y se sale. Si Jesús está acá adentro, ¿sí? Es porque Él nos va a llevar hasta el lugar seguro llamado cielo. Él está acá, no se va a salir. Ese tesoro no nos lo pueden quitar. Sin en cambio, en nuestra óptica pareciera que se va, porque solo estamos viendo lo que no tenemos. Y deberíamos de estar muy contentos. Fíjate los ejemplos que escribe Max Lucado. Dice, ¿puede la muerte quitarnos la alegría? No, Jesús es más grande que la muerte. ¿Puede el fracaso quitarnos la alegría? No, Jesús es más grande que nuestros pecados. ¿Puede la traición quitarnos la alegría? No, Jesús nunca nos dejará. ¿Puede la enfermedad quitarnos la alegría? No, Dios ha prometido que ya sea de este lado de la tumba o del otro lado, Él nos sanará. ¿Puede la desilusión quitarnos la alegría? No, porque aún cuando tal vez nuestros planes no resulten, sabemos que el plan de Dios sí resultará. ¡Wow! ¿Quién te puede quitar a Jesús? Dice que ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Ni ángeles, ni un demonio. ¿Sabes por qué Jesús venció a la muerte? Porque la muerte ahora ya no puede separarnos de Jesús. Es más, la muerte nos une más. Si muriera, ¿sí? Si yo muero en este instante, un segundo después, estoy más unido a Cristo que nunca.
No nos lo pueden quitar. No. Y por eso es que les he estado enseñando que el diablo lo que provoca es tu temperamento, pero lo que el diablo puede lograr es quitarte tu calidad de vida. Te quita la intimidad o te demuestra que tal vez nunca fuiste salvo porque solo creíste que la iglesia era un club social. Ouch. Nadie nos va a quitar lo que sí tenemos porque Él resucitó. La muerte, el fracaso, la traición, la enfermedad, la desilusión, nada debe quitarnos la alegría de que Jesús está en nuestro corazón. Nada. Sin en cambio, ¿cómo si no lo quita? Porque se lo permitimos. Porque no estamos hablando de Jesús resucitado. Hablamos mucho de su muerte, hablamos mucho de su cruz, pero ese no fue el final de la historia. Esa muerte de Jesús fue la entrada para vencer a la muerte, porque al Hades, al lugar de muerte, solo se entraba muerto. Y Jesús no viola las reglas, Jesús cumple el requisito. Si necesitaban un muerto para entrar, Jesús murió para salir de ahí resucitado. Jesús es tremendo, es poderoso, es poderoso. ¿Te das cuenta que tenemos todo? Tenemos todo, pero todo esto que te he dicho, si Él no hubiera resucitado, somos dignos de lástima. Somos unos pobres mentirosos o locos que creen cuentos de hadas. Pero no es así. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y esto es hermoso porque, sabes, la historia, la arqueología te demuestran que Jesús resucitó. Ese carpintero, porque por tradición se cree que era carpintero porque su padre era carpintero. Ese Jesús que, sabes, nunca se avergonzó de sus heridas de esta tierra, pero tampoco se quejó. Sin en cambio nosotros, a veces, en lugar de gozarnos, queremos aparentar tanto que nos causa ansiedad y preocupación. Todo. Nos avergonzamos de nuestras heridas de guerra. ¿Te has equivocado? A mí si me haces esa pregunta, pregúntenme, pastor, ¿te has equivocado? Todas las veces. Me he equivocado muchas veces. Ahora, los errores de un pastor afectan a más gente que los errores de alguien que no tiene un ministerio tan público. ¿Eh? Cuando un pastor se equivoca, así un error chiquito se lleva 2, 3. Un error garrafal se lleva una iglesia. Y esos pastores que son de multitudes, si se equivocaran, así como crecen en Facebook, que los ve 50,000 personas, así 50,000 se caen. ¿Por qué? Porque los cristianos solo estamos viendo a ver quién cae. Y creemos que nuestras heridas de guerra son indignas de nuestro Dios. Cuando nuestras heridas de guerra, cuando estemos delante de Él, le dirán, luché en la tierra para estar contigo. Luché hasta el final. Me equivoqué. Imagínate Jacob. Jacob, vida tan fea, él mismo se describe como, dice, 120 años y han sido pocos y malos. Pero te imaginas a Jacob que toda su vida en la tierra anduvo cojeando. Bueno, no toda su vida, después de que tiene ese encuentro con el ángel de Dios en el valle de Jaboc, esa herida de guerra marcaba un antes y un después. Tal vez has pasado cosas tremendas en tu vida, pero pueden marcar un antes y un después. Pero muchos, como solo están viendo una cruz,
Todavía anhelan lo que perdieron antes. Y muchos dicen, ay, mejor me regreso a mi religión. Esos pensamientos son de alguien que nunca se arrepintió genuinamente. Esos pensamientos los tuvo el pueblo de Israel en Egipto y por eso no llegaron a la tierra prometida. Porque es necesario cruzar un desierto. Así como Jesús tuvo que pasar por la muerte, vencer a la muerte y resucitar, nosotros necesitamos heridas de guerra en esta tierra para decirle, he peleado la buena batalla de la fe. He luchado, Dios. ¿Por qué? Porque solo he viajado por esta tierra los últimos años de mi vida contigo en mi corazón. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Hace 21 años y era un tipo digno de lástima. Sí, esa es la verdad. Los últimos 21 años de mi vida los he pasado con un tesoro en mi corazón que me volvió loco para hablar de él. Me volvió loco. Es más que un superhéroe. Es alguien que dijo, por ti voy a una cruz, pero voy a resucitar. ¿Cuál era el secreto para poder resucitar? No pecar en esta tierra. Lo que a ti y a mí nos cuesta tanto trabajo, Él se mantuvo sin pecado por ti y por mí. Jesús resucitó. Ponte de pie, por favor. Hay mucho que agradecerle, pero hay algo que nos debe quedar claro. No nos debe nada. Dio todo. Dio todo. Él transmitía este mensaje a sus discípulos. Y de 12, hubo uno que no estaba contento. Los demás sí, pero fallaban. Pero Jesús no les recriminaba los niños que a veces parecían, lo digo con respeto, porque imagínense cuando la mamá de 2 de ellos le dijo a Jesús que cuando tú estés en tu reino, uno de ellos se siente al lado derecho y otro a la izquierda. Y Jesús dijo, no saben lo que quieren. Imagínate tener que soportar a Pedro, un tipo que siempre quería figurar. Que si Jesús quiso platicar con Pedro y venía Juan, Pedro se molestaba. Decía, ¿y este qué, Señor? Y el Señor le decía, ¿qué a ti, Pedro? Algo así como, ¿qué te importa, Pedro? ¿Qué te importa? ¿Sí? Pero solo Jesús los regañaba por algo, cuando les fallaba la fe. Cuando nos falla la fe es cuando necesitamos ser exhortados. ¿Sabes? Lo más grave en una persona, un cristiano que peca, hablo que peca por accidente, no por afición. El que peca por afición no se ha salvado. Pero el que peca por accidente, ese cristiano debe saber que lo más grave de ese pecado no es el pecado en sí, sino que dude que Jesús lo puede restaurar. Eso es lo más grave. Hace poco hablaba con Lucas de Pedro y Judas, ¿verdad? Y yo le decía, no son iguales. Pedro corrió hacia Jesús y Judas pecó porque tenía un amor más grande que Jesús. Él amó el dinero. Pablo también exhorta a Timoteo, ¿verdad? Y le dice, ten cuidado de amar el dinero. Los que aman el dinero se extravían de su fe. Ese es el pecado más grave. Ese es el pecado terrible. No pierdas tu fe. Él resucitó. Y si las cosas se ponen difíciles, corre hacia Jesús.
corre hacia Jesús. Y si te enfermas, corre hacia Jesús. Y si te quedas sin trabajo, corre hacia Jesús. Y si te quedas sin novio, corre hacia Jesús. E incluso si hay una crisis matrimonial y pasar algo tan grave como un divorcio, corre hacia Jesús. Si tu hijo anda en rebeldía, corre hacia Jesús. Porque Jesús no fue un loco, Jesús no fue un mentiroso, Jesús es el Hijo de Dios. Y a Él le damos gracias esta noche. Vamos a darle gracias. Vamos a bendecir el nombre de Dios. Pase la banda, por favor. Vamos a bendecir el nombre de Dios y decirle gracias. Tengo todo. Tal vez no tengo mis sueños, no tengo mis caprichos, no tengo todo lo que le he pedido, no tengo todo eso, pero este mensaje de hoy nos debe enseñar a ver lo que sí tengo. Y tengo a Jesús resucitado, y tengo su amor, y tengo su palabra, y tengo salvación, y solo puedo decir gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Todo fue por ti, por mí. Tú fuiste la causa. El secreto de estar contento, o el secreto de la felicidad, es que Jesús llegó a nuestro corazón. Y hoy le damos gracias. Te doy gracias, gracias por esa cruz, y gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Aleluya. Misericordia se derramó. Hermosa gracia. Te doy gracias. Con todo tu corazón, amado. Gracias por esa cruz. Y gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Vamos a alzar nuestras manos y vamos a cantar. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Te damos gracias por tu amor, por la resurrección de Jesús, por tu resurrección, por tu resurrección. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias. Te doy gracias. Gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia. Una vez más cantamos. Te doy gracias, gracias por esa cruz.
Levanta tu voz y dale gracias. Gracias, Jesús. Gracias por esa cruz, Jesús. Por tu amor. Gracias por tu amor. Gracias por esa gracia, Señor. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la vida. Gracias porque nos escogiste para ser tus hijos. Gracias porque resucitaste. Si no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos mentirosos. Pero sí resucitaste. Muchas gracias. Gracias por ese regalo. Gracias por salvarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Con mi alabanza. Gracias, Padre amado. Te damos Gracias, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias. Gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Gracias, gracias, Jesús. Te doy gracias. Gracias, mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia. Te doy gracias. Gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Una vez más cantamos. Te doy gracias. Gracias, mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Tú eres bueno, Señor. Eres bueno. Mi Dios, esta verdad la proclamaremos al mundo entero. Con todos los que estemos, Dios. Has resucitado. Tenemos esperanza después de la muerte. La muerte simplemente es parte de la vida. Porque el que muere en ti no morirá, sino que vivirá por la eternidad. Señor, esta verdad la tiene que saber todo el mundo, Padre, pero eso solo puede suceder de corazones agradecidos. Te bendecimos en esta noche, mi Dios. Te bendecimos, Padre, y en el nombre de Jesús te pido, mi Señor, que tu gracia nos siga acompañando. No nos debes nada. Nosotros te debemos todo. Padre, te damos gloria y honra. Gracias por enviar a tu único Hijo para entregar su vida por nosotros. Gracias por aceptar la ofrenda de ese sacrificio que Él hizo. Gracias, Papá. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por levantar a Jesús de los muertos. Gracias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, el Dios verdadero, un Dios justo, un Dios amoroso y grande en misericordia. Hoy, Dios, solo podemos decir gracias por lo que sí tenemos. Lo demás, Señor, es lo de menos. Tú sabrás qué haces con todo lo demás. Lo importante es que tú habitas en nuestro corazón. La gloria a tu nombre, mi Dios, y bendigo a tus hijos, los que están aquí, los que nos están viendo. Pon tu mano, Señor, en ellos. Revélales esta palabra. Y que ahora que sabemos el secreto para estar contentos,
lo podamos vivir. Lo podamos vivir. Y lo que nos hace falta no traerá preocupación. Porque si tú no los das, gloria a Dios. Y si no nos los das, gloria a Dios, porque no era para nosotros. Bendito eres tú. Bendito eres tú. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que mi Dios Todopoderoso te guarde todo el tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.